Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Pereira y hoy les hablaré sobre bases de datos. Les hablaré sobre su evolución a lo largo del tiempo. Antes de esto, ¿qué es una base de datos? Se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos duros que permiten el acceso directo a ellos, y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Ya sabiendo esto, podemos decir que los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz. No se contaba con la ayuda de máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Sobre todo, desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. En 1884, Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. Posteriormente, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas, para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias, y a través de este mecanismo se empezó a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. Posteriormente, en la época de los 60, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se hiciera más uso de los discos. A partir de este soporte se podía consultar la información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. Simposio: banquete o reunión de especialistas en una materia, para tratar y discutir sobre algo concreto relacionado con su especialidad. Otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Charles Backman desarrolló el modelo en red que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frank Codd, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970, Lawrence J. Ellison, más conocido como Larry Ellison, desarrolló el Relational Software System, lo que actualmente se conoce como Oracle, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional con el mismo nombre de dicha compañía. En los 80s se desarrolla el SQL, un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. Esto permite efectuar consultas con el fin de recuperar información de una base de datos, hacer cambios de una forma sencilla sobre ella. Además, analiza grandes cantidades de información. Cabe destacar que Oracle es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más completos que existen en el mundo. Actualmente sufre la competencia del SQL, Microsoft, y de la oferta de otros sistemas administradores como PostgreSQL, MySQL o Firebird. A principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales,
y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con un sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. En la década de 1990, la investigación giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Así se desarrollaron herramientas como Excel, del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Aunque el boom de la década de los 90 será el nacimiento del World Wide Web, ya que a través de este se facilitará la consulta de bases de datos. Ahora, en el siglo XXI, las tres grandes compañías que dominan el mercado son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. En la actualidad existe el RNBD, Registro Nacional de Bases de Datos. Es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país. Este es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Será libre para todos los ciudadanos. Todo esto para tener una buena protección de datos, ya sea personales o seguridad en las empresas, ya que existen bases de datos gigantescas que ni se podrían imaginar cuando inició esta historia, como las bases de datos de WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube. Y ni se diga de Facebook, que ya tiene más de 2.000 millones de usuarios. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Daniel Pereira de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y esto fue Bases de Datos. Aquí adjuntaré los links de donde saqué la información. Muchas gracias.